Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu tiene la palabra la señora Pozueta Fernández. Gracias, señor presidente. Arratsalde-on guztioi. Sí, efectivamente la Ley Orgánica 1/2023, que reforma la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción del Embarazo, reconoce de forma explícita la educación sexual dentro de lo que se supone la garantía de los derechos en salud sexual y por ello incluye la obligación de los poderes públicos de promover la educación sexual integral. Y además, previamente en el 2020, la LOMLOE ya incluía la educación afectivo-sexual como parte del currículo educativo. Y en el 2021, la LOPIBI incorporó la educación sexual dentro del marco de la prevención de la violencia. Y un año después, en el 2022, la Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual reconocía la educación sexual como herramienta clave para la prevención de las violencias sexuales y como un elemento obligatorio del sistema educativo. Y para finalizar en este recorrido legislativo, en el renovado Pacto de Estado contra la Violencia de Género se incorporó la educación afectivo-sexual como una línea de actuación clave para la prevención, que como estamos viendo estas últimas semanas también, urge tenerla en cuenta. No podemos quedarnos impasibles ante los feminicidios. Y estos feminicidios son claramente consecuencia de la violencia machista. Nos encontramos con una paradoja evidente. En el Estado español se reconocen varias leyes y pactos la importancia de la educación sexual, pero su aplicación prácticamente es casi anecdótica. Y nos preguntamos, ¿qué o quiénes frenan la implementación? No podemos olvidar que la educación es una competencia compartida. Aunque el Estado fija la ley, las comunidades autónomas deciden cómo aplicarla, qué contenidos priorizan, qué formación ofrecen al profesorado y qué programas financian. Para ello, haré una mención a la realidad de nuestros territorios, Navarra y la Comunidad Autónoma Vasca. En Navarra, el Decreto de Salud Sexual y Reproductiva refuerza la obligación de incluir la educación afectivo-sexual en el currículum. Y además, la orden foral que aprueba el Plan de Coeducación 2024-2028, que articula la educación sexual en los centros. En la Comunidad Autónoma Vasca, mediante la Ley de Educación del 2023 y del desarrollo de protocolos oficiales, obliga a trabajar los contenidos relacionados con la educación sexual. Sí, pero la realidad es que en el caso de la Comunidad Autónoma Vasca ha estado recogida hasta ahora en el Plan de Coeducación, y digo hasta ahora porque el plan que actualmente se desconocen sus contenidos y además está sostenido por una guía que supuestamente se iba a repartir en los centros de estudio y que hasta ahora tampoco se tiene constancia de que se haya hecho. A día de hoy, ¿la realidad cuál es? Se está dependiendo de intervenciones puntuales realizadas por profesionales de la sexología desde empresas privadas que intervienen en los centros de estudios en niveles que se deciden en base al criterio de cada centro y que se financian a través de ayuntamientos, diputaciones y APIMAs. En Navarra, el programa Escolae fue en sus inicios referencia a nivel estatal, pero la falta de un compromiso real con los mandatos de este programa está quedando evidenciada. Y con el paso de los años, la educación sexual ha quedado en manos de la voluntad de la dirección de cada centro de estudio y relegada en muchos casos a una práctica totalmente anecdótica. Mucho nos tememos que el pilotaje que se inició para reforzar el vacío que se estaba dando en el ámbito de la educación sexual ha comenzado a hacer aguas. Francamente, y lo digo con pena, se está descafeinando. Euskal Herria Bildu
trabaja y trabajará desde nuestros propios parlamentos para que los departamentos de Educación y Salud de Nafarroa y de la Comunidad Autónoma Vasca den pasos necesarios para garantizar una educación sexual de calidad a la ciudadanía y revertir en esta inacción. Por ello, vemos los puntos que plantea esta proposición no de ley y compartiéndolos en su filosofía totalmente, no compartimos que la solución pase por una elaboración de un plan estatal de implantación de la educación sexual que se establezca por encima de nuestras instituciones y nuestras competencias propias en esta materia. Porque el respeto del autogobierno debe respetarse en todos los ámbitos, sin caer en la tentación de que con el objetivo de lograr un objetivo positivo, recentralizar para lograrlo. Leyes y mandatos nos sobran, lo que falta es voluntad política. Algunos llevan años utilizando la educación… Finalice, por favor. Sí, voy finalizando. Algunos llevan años utilizando la educación sexual para apagar fuegos, acercándonos a la realidad sexual de las personas desde las miserias y alarmismo, como si la sexualidad fuera una dimensión que solo tiene que ver con lo no grato y centrada preferentemente en la violencia, y no es así. Y ahora sí que finalizo. Seamos audaces y firmes en la defensa e implementación en las normativas ya aprobadas. Posibilitemos más recursos y personal especializado. La educación sexual requiere profesorado formado, materiales adecuados, tiempo curricular y un presupuesto suficiente que garantice su permanencia en el tiempo. Y, cómo no, mecanismos de evaluación y exigencia. Mila esker. Por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya tiene la palabra la señora Calvo Gómez.